Queridos hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a la Iglesia en Estudio, un programa hecho y diseñado por nuestro ministerio, el Evangelio Eterno, pensando en usted, querido amigo y querido hermano. Hoy vamos a estar viendo, para hoy domingo, pastor, vamos a estar viendo la Pablo apóstol de Jesús llamado por Dios. por Dios. Ey. No fue llamado por cualquier ser humano, fue llamado por el mismo Dios del cielo, ¿no? Así como hoy el Señor sigue extendiendo los llamados para todos los que quieran servirle, como Pablo. Como Pablo. Pablo apóstol llamado por Dios. Camino a Damasco, ¿no? Pablo, ¿por qué me persigues? Así es. Pastor, ¿por qué le parece? Vamos a pedir la dirección del Señor. Muy bien, vamos a orar. Queridos hermanos, los invitamos. Amante Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Sí, Señor. Queremos pedirte, Señor, que santifiques nuestros pensamientos, que la invocación sea, Señor, para que nos dirijas, para que nos ayudes a discernir, Sí, Señor. a estudiar la profundidad de tu palabra a través de este estudio de la escuela sabática. Rogamos que nuestros hermanos, amigos puedan aprender, llevar, escuchar esta lección y llevarla por obra a sus vidas. Te pedimos que nos dirijas hoy en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Pastor, muy linda la lección de este trimestre, ¿no? Trimestre. Y para hoy domingo vemos Pablo, apóstol de Jesús, llamado por Dios. Una pregunta, pastor. ¿Hoy día el Señor sigue llamando apóstoles o no para la obra? Apóstoles no, porque los apóstoles eran para aquellos tiempos. Algunas personas tienen el problema de que el apóstol Pablo pues no estaba como los 12 apóstoles, pero él es apóstol porque el Señor lo ha llamado exactamente del caballo, como dice. Sí. Y todos los apóstoles presenciaron exactamente el testimonio de Pablo y no hubo ninguna duda. Ahora, lo que yo le contesto categóricamente sobre esta parte del llamado que Dios sigue haciendo, claro que sigue haciendo llamados. Cuando nosotros estudiamos, pastor, en la universidad, en primer año, en la Facultad de Teología, a mí el profesor, que en paz descanse, el pastor Héctor Ramal Quispe, era un catedrático peruano que estaba en Montemorelos, que lamentablemente ya descansó. Él decía, cuéntenos una historia de cómo creen que el Señor les ha llamado, y cada alumno contaba una historia. Y ahí era una historia de 5 minutos, no más. 3 minutos eran. Contaron la historia de que todos los alumnos contaron una historia porque él cree que ha sido llamado. Y todos contaban una historia. Yo conté la mía. Y realmente, pues, me acuerdo de eso. Ahorita que me preguntas si es llamado, yo pienso que sí, que Dios nos llama a todos y sigue llamando también a muchos hermanos para predicar el Evangelio. Sí, porque la Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 2, dice que Dios añade a su iglesia, ¿no? Dios dice que seguía añadiendo a aquellos que iban a ser salvos. Y Dios sigue añadiendo hoy día a quien va a ser salvos. Sí, dice que no claro. es del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia, ¿no? No. Y vemos la historia de esta semana, de la lección de esta semana. No, permítame, pastor, antes Sí, de claro. que lea, mire, no solamente eso, sino que, ¿sabe? No hay que olvidar que la lección hoy nos enseña que Pablo había sido llamado desde el vientre de su madre. Haz de cuenta que la referencia que nos presenta Jeremías nos presenta que verdaderamente eso es posible. Por lo tanto, nadie puede decir que no es así. Ahora, nosotros ahora somos discípulos de los discípulos, de los discípulos, de los discípulos, de los discípulos. No sé cuándo, pero nosotros somos discípulos ahora. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer nosotros es hacer exactamente lo que los discípulos y apóstoles hicieron. Y sentir que Dios nos ha llamado y no una obra, o no un ser humano, o no un ministerio,
sino nos ha llamado Dios para hacer la obra. Y realmente sí, pastor, realmente sí es así. ¿Sabe por qué? Porque yo me pongo a pensar a veces, ¿cómo es que Dios nos llamó y cómo es que entre más uno escudriña la Escritura, entre más lee uno la Biblia, entre más se congrega uno, entre más ora uno, más uno se enamora de Dios y más uno quiere hablar de Dios. Y me pregunto, si Dios nos llamara, ¿cómo es que existe ese anhelo, ese gozo por predicar el Evangelio? Porque Dios nos llamó y ese gozo lo produce el Espíritu Santo. Él dice que él pone el querer como el hacer, su palabra en nuestros corazones, su buena voluntad, ¿no? Usted estaba por leer algo. Sí, pastor, vemos de repente no sea lo mismo. Pablo comienza su carta de Corintios identificándose como apóstol de Jesús. Y también vemos que fue llamado por la voluntad de Dios, 1 Corintios 1:1. También vemos que podemos comparar en 2 Corintios 1:1 igual. La Biblia da testimonio del llamado de Pablo. Pablo no se metió nomás por meterse. No. Fue llamado y fue escogido por Dios de camino a Damasco, ¿no? Antes conocido como Saulo de Tarso, ¿no? Que le dijo Pablo, dice, Señor, Señor, ¿por qué me persigues? Pero le dijo el Señor Jesús a Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Saulo. Antes Saulo. Y le dijo, ¿quién eres tú? Interesante, ¿no? Sí. Dice, quedó ciego, fue tomado del caballo. Mire, yo espero leerle algo aquí sobre lo que dice la lección, sobre Pablo. Pablo habla de su llamado. Cuando Pablo nos habla de su llamado, yo quiero hacer referencia solo a un pequeño punto aquí. Dice, Pablo habla de su llamado y apostolado. Siga leyendo. Ok, lo voy a leer. Como cumplimiento de la voluntad de Dios. Mira, aquí lo tenemos. Pablo habla de su llamado y apostolado. Mire, primero es un llamado. Es decir, Dios nos llama como personas. Les dice, mira, yo te necesito, quiero que hagas esto y lo otro y aquello. Y de hecho, aquí nos está diciendo que desde el vientre de su madre fue llamado. Para aquellos historiadores que dicen, no, pues es que esto no es posible. En realidad es posible porque nosotros sabemos perfectamente que todo está planeado. Estoy seguro que usted y yo estamos aquí y estaba planeado. O sea, Dios, nada es así por casualidad. Todo tiene un porqué, ¿verdad? No sé qué vamos a decir ahora, en este día, nosotros en esta reflexión, para que nuestros amigos y hermanos estudien un poquito más de la lección, pero lo que yo digo es que Pablo ha sido llamado por Dios y con respecto al apostolado, es decir, en el apostolado incluye lo que él iba a hacer. ¿Qué era lo que él iba a hacer? Pues nada más y nada menos que iba a comenzar el llamado que Dios le hacía al pueblo de Israel, a su pueblo elegido. Él había llamado a su pueblo y Pablo iba a ser el pregonero, así como Juan fue pregonero de justicia para llamar y preparar el camino del Señor. Pablo fue el pregonero de justicia para llamar a los gentiles, al pueblo, aquel que ahora es judío espiritual, porque esto es lo que dice la palabra de Dios. Por eso el apostolado de Pablo tiene un gran sentido. Ahora se nos va, el apostolado es porque el Señor lo dice, serás para los gentiles, llamado para los gentiles. Y todo el mundo entendió que él había sido llamado para los gentiles. Y Pedro, pues obviamente el apostolado que tenía era para llamar a los judíos. Y Pablo era para los gentiles. Sin embargo, cuando se junta el evangelio de los dos,
nos damos cuenta que al final, si se acuerda, Pedro también específicamente por no entender lo que finalmente iba a pasar con Pablo, Dios llamó a Pedro y le explicó qué era lo que tenían que hacer después de que su pueblo no había aceptado. Por eso el apostolado tiene un cumplimiento aquí. El apostolado como cumplimiento de la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios de que era un apóstol para los gentiles. Pastor, vemos no solamente el llamado de Pablo, vemos el llamado de los apóstoles, ¿no? Que muchos de ellos eran pescadores, no simples pescadores ahí. Y Dios les llamó y a los que llamó, no tomaron un tiempo y dijeron, pues lo voy a pensar. Dice que muchos dejaron sus redes inmediatamente y siguieron al Señor. Igualmente Pablo. Pablo inmediatamente que cuando el Señor le habló, yendo a Damasco, inmediatamente, que dice que la luz era tan fuerte que quedó ciego. Pero inmediatamente en cuanto recuperó la vista, se puso a trabajar para el Señor y entendió que quien lo había llamado era el Señor. Podemos verlo en 1 Corintios capítulo 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano. Era ese. Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, versículo que sigue. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Versículo 3. Gracias y paz a vosotros de Dios vuestro Padre, del Señor Jesucristo. Y en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Dios llama, Dios aparta y Dios elige a quienes van a servir. Te da un apostolado y te aparta. Por eso digo, no tiene que ver con el tiempo. Mire, yo me he dado cuenta que a veces algunos de nosotros, los teólogos, los pastores y la gente que estudia, que son eruditos, olvidan esto, de que hablan acerca de los apóstoles. Muy santos. Y nosotros, muchos de ellos dicen, bueno, pues ellos, pero yo creo que Dios tiene su propia historia a través de los tiempos, porque no cree que si Pablo habla a los santos y que él se refiere a que deben ser santificados los que predican el evangelio, no cree que hoy también tiene que ser lo mismo. Claro. Claro. Interesante lo que dice el escritor de la lección de esta semana, ¿no, pastores? El título apóstol de Jesucristo abarca una serie de conceptos. En primer lugar, transmite la idea de alguien enviado por Jesús. Sin embargo, Pablo también utiliza esta expresión para identificarse a sí mismo como siervo de Jesucristo, Romanos 1:1, y también vemos en Gálatas 1:10, Tito 1:1, para aquellos que les gusta anotar y verlo con más detenimiento. Así como predicador y maestro también, 1 Timoteo 2:7 y 2 Timoteo 1:11. Cristo está siempre presente en su tarea como predicador y maestro. En resumen, Pablo es un apóstol de Jesús, quien es no solo el centro del apostolado de Pablo. Todo hombre y mujer que ha sido llamado a predicar el evangelio, a servir al Señor, el centro de todo su ministerio tiene que ser Cristo Jesús. Exacto. Mire, por ejemplo, aquí en las notas de Elena White, en el domingo, las notas de Elena White del domingo, nos enseña que es una importante nota. Mire, el hombre más brillante y más santo y más atrevido que haya existido jamás fue Pablo. La Biblia lo enseña. Mire lo que dice aquí. La historia de aquellos que han obrado y sufrido por el nombre de Jesús
no hay ninguno que brille como un esplendor más puro y refulgente que el nombre de Pablo, el apóstol de los gentiles. Wow, qué interesante, ¿no? A mí me llama mucho la atención, pastor, porque mire, si nosotros hablamos de el tiempo de los protestantes, hablando de Hus, de Calvino, de Lutero, esas personas eran brillantes, pero no se comparan para nada con el apóstol Pablo, porque las cartas y lo que él hizo fue una situación divina de Dios. La situación aquí es que la Biblia lo resalta como el más brillante de los apóstoles. Era un hombre muy educado. Fue educado a los pies de Gamaliel, ¿no? Desde chiquito. La tradición y la cultura de la edad de Pablo cuando era pequeño, siempre se preocuparon por mandarlos a que se prepararan, a que tuvieran un empleo, por lo menos lo más básico, para poder sobresalir y poder sostenerse. Y vemos que Pablo fue muy agudo. Fue muy agudo, fue mandado a estudiar. Y a veces, pastor, pienso yo que por eso mismo el Señor lo usó. Dios lo conoce desde el vientre de su madre, ya conocía a Pablo. Igual que ¿quién otra? Jeremías. Sí, Jeremías. Igual, y Dios ya sabía que iba a ser desde el vientre de su madre. Iban a ser llamados a ser siervos del Señor y que iban grandes predicadores, ¿no? Sí, yo quiero resaltar un poquito este hecho, pastor, porque fíjese que el ministerio del apóstol Pablo es un ministerio muy abarcante. Nos ilustra por todas sus cartas y por desafíos que Dios le encomendó, muy grandes. Yo siempre he creído que por lo menos personalmente, pastor, yo no sé si tenga usted algún... Yo pienso que el modelado conductual es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que Él es el modelo máximo de todos. Él debe ser nuestro ejemplo, sí, nuestro modelo, ¿no? Pero, pastor, yo he creído en todo mi tiempo que el apóstol Pablo es un hombre que debemos copiar un poco. La palabra es correcta, yo puedo copiar un poco de lo que él hizo. También a quien puedo copiar, me gusta cómo él es, por ejemplo, Juan o Juan el Bautista también, o Juan el discípulo amado. Comúnmente en esto, pastor, voy a decir que también me gusta cómo vivió Moisés o cómo vivió su ministerio Elías, Eliseo y obviamente Daniel. Sí. Pero yo creo que en base a todo esto que estamos diciendo de Pablo, fíjese, pastor, que hoy en día el apóstol Pedro dice no recuerdo ahorita el texto, pero él dice que el apóstol Pablo escribió que Pedro reconoce su erudición. Y dice que muchos hoy tuercen a las cosas para entender como ellos quieren, pero que toman los textos, lo que escribió Pablo, para confundirse o confundir a la gente. Pero la erudición del apóstol Pablo, yo lo admiro mucho y trato siempre de buscar, escudriñar, de leer profundamente sus cartas para encontrarle pues cosas, ¿verdad?, que nos ayuden a tener conocimientos. Siempre como seres humanos, pastor, siempre creo que tendemos a imitar a alguien, ¿no? Algún pastor que admiramos cómo predica. Pero yo creo que no es que esté mal, está bien, porque uno puede aprender. Que el modelo era Jesucristo. Claro, pero el modelo, nuestro principal punto y objetivo tiene que ser Cristo Jesús. Pero ¿verdad? como digo, de repente uno puede tener algunas personas modelado conductual, ¿no? Claro. Hablando del modelado conductual, sí. Qué bueno, pues que Dios les bendiga, queridos hermanos. Y los esperamos para mañana a la misma hora y por el mismo canal. No falten, por favor. Bendiciones.